Buenas tardes a todos y sean bienvenidos al primer panel de Metaverse Safety Week. En el día 1, que estaremos viendo derechos humanos, políticas, confianza y gobernanza, tenemos un panel muy interesante con especialistas en las áreas de legalidad y marcos normativos y políticas públicas. Para presentarlos brevemente, tenemos a Moisés Sánchez, que es director ejecutivo de la Fundación Camanau, a Carolina Plaza, que es CEO de Titan Group, y directora ejecutiva de Jacamana, que es un fondo de litigación, y Ángela Valdivia, que nos acompaña desde Perú, coordinadora de New Box Legal en Perú, valga la redundancia. Entonces, para dar inicio al panel de hoy, vamos a hablar un poco sobre qué está ocurriendo en nuestra región latinoamericana con la inteligencia artificial y cómo estos avances pueden afectar hacia el futuro en políticas públicas o marcos regulatorios que tengan que ver más con tecnologías inmersivas. Entonces, para empezar esta conversación, Moisés, te quisiera preguntar a ti, ¿cuáles son los avances que actualmente tenemos en la región? ¿Hacia dónde estamos direccionándolos? ¿Y qué discusiones se están haciendo? ¿Qué cosas están más concretas que otras? ¿Cómo vamos avanzando en eso? Muchas gracias, Oscar, y feliz de estar acá en el Metaverse Safety Week, junto con Carolina, junto con Ángela, para conversar de un tema que es tremendamente importante, porque al final del día estamos hablando de cómo tomamos el toro por las astas de la regulación de las tecnologías disruptivas, más allá de las especificidades de la inteligencia artificial, del metaverso, de las neurotecnologías, que cada una tiene sus discusiones. Pero hoy día estamos en un punto en el cual las tecnologías están avanzando de una manera tan convergente que vale la pena preguntarse si es necesario tener un esquema regulatorio que considere una visión un poco más compartida, no tan sectorizada temáticamente. Si me preguntas qué pasa en Latinoamérica pasa poco y mucho a la vez. Pasa mucho porque en Latinoamérica es el único continente que hoy día tiene iniciativas de regulación y de propuestas normativas que vienen de organismos multilaterales como la OEA e incluso del CLAT, que se pronuncian sobre neurotecnología, que se pronuncian sobre inteligencia artificial. Y en ese sentido, Latinoamérica tiene un liderazgo bastante importante en las discusiones. Particularmente en el caso de las neurotecnologías, Latinoamérica es el único continente que realmente tiene avances normativos, donde Chile tiene una reforma constitucional, donde México y Brasil presentaron proyectos este año y donde hay discusiones abiertas en Perú, en Colombia, en Uruguay y también en otros países que poco a poco están entrando a este diálogo. Sin embargo, cuando caminamos por el sendero de la inteligencia artificial nos damos cuenta de que las discusiones son bastante más débiles. Hay proyectos presentados, por supuesto. Sin embargo, no hay una experiencia consolidada. Y lo que ha hecho que muchos expertos digan, bueno, a lo mejor lo que tenemos que hacer como continente es seguir la experiencia de lo que se ha hecho en neurotecnología y buscar la generación de estándares. Y ahí viene la pregunta crucial. ¿Qué tipo de estándares? ¿Qué modelo de regulación? Hay proyectos que están presentados, en el caso de Chile, en el caso de Brasil, que siguen modelos muy parecidos al europeo. Hay una ley de inteligencia artificial europea que está justamente en estos días en cierta etapa de cierre de discusión, que se basa en un equilibrio entre protección de la innovación y la protección de los derechos de las personas, generando esquemas de riesgo, tecnologías que son de alto riesgo, de mediano, bajo riesgo, lo que ha generado bastante polémica. Lo que sí es cierto es que Europa hoy día está bastante complicada porque esa iniciativa que en algún momento se pensó que podía ser un referente global, como lo fue en algún momento el GDPR, esta norma europea sobre protección de datos, realmente está perdiendo terreno. En el mismo mes de noviembre, o sea, tan solo hace 4 o 3 semanas atrás, sucedieron 3 hitos importantes que debilitaron la propuesta europea, y eso es muy importante para Latinoamérica, porque en cierta manera, si la iniciativa europea no prospera, nosotros tendríamos que generar una estrategia propia. Ya la afirmación de decir, nos adherimos a una propuesta europea que está debilitada, ya no sería un camino, y ahí hay varias opciones que son, y aquí las cuento, que el 30 de octubre la orden ejecutiva del presidente Biden, que básicamente
le ordena a 28 entidades federales que se coordinen para generar, en base a sus propias competencias, un marco de regulación de la inteligencia artificial. Y poniendo un fuerte énfasis en la autorregulación de las empresas. Básicamente es un modelo de autorregulación donde no se genera nada nuevo y las mismas agencias federales lo que hacen es tomar parte de sus competencias y la aplican a este ámbito. Luego tenemos que a principios de noviembre se hizo una reunión en Reino Unido, la de Bletchley, donde se juntaron 28 países, entre ellos estuvo Chile, bueno, y algunos latinoamericanos, donde se hizo una jugada muy interesante, porque ellos lanzaron una declaración que apuesta por la autorregulación, señalando que había que fortalecer la innovación, es decir, es una fuerte apuesta pro-innovadora que no busca las regulaciones fuertes y que lanza una cierta ruta hacia adelante. Eso no habría sido tanto porque ya sabemos que Reino Unido tiene unas ciertas particularidades en la relación con la Unión Europea. Sin embargo, a mediados de mes, Francia, Italia y Alemania, que son tres países muy importantes en la regulación como desarrolladores y como generadores de la industria de inteligencia artificial, ellos se coordinaron y sacaron una declaración importante señalando de que no era necesario tener una regulación, de que su ruta era básicamente la generación de códigos de conducta y en cierta manera ir probando qué es lo que sucedía y si habían comportamientos, situaciones que eran demasiado graves, en esa medida ir regulando. Esto generó un impacto profundo en las negociaciones que de hecho se desenvuelven esta semana, todavía no terminan, que ha puesto en tela de duda si realmente la ley europea va a lograr proteger los derechos de las personas tal como se planteó en el origen. Eso es noticia en desarrollo. Siendo así, lo que sucede para Latinoamérica es que no tenemos todavía hoy día la certeza de si realmente vamos a tener un modelo que puede ser referente global. Algunos países optaron o tenían la idea de apostar a, de cierta manera, sumarse a lo que hacía Europa. Quizá otros países pensaron o vieron con más optimismo lo que estaba haciendo Estados Unidos, puesto que no los metía en la obligación de generar demasiados marcos regulatorios fuertes. Sin embargo, lo que está sucediendo hoy día es de que no tenemos grandes referentes a niveles globales. Latinoamérica tampoco tiene una línea clara en materia de inteligencia artificial. La mayor parte de los proyectos presentados se basaban en la línea europea y la verdad, sea dicha, están con bastantes complicaciones. Sí se ha avanzado a nivel de políticas públicas, a nivel de incentivos y ese tipo de cosas. Hay amplios estudios que se han hecho, el índice latinoamericano de inteligencia artificial, qué sé yo, que profundiza ahí los alcances de eso, pero sin embargo a nivel de marcos regulatorios todavía no tenemos mucho. No me quiero extender mucho, pero sí quiero dejar sentada una idea clave para esto. Latinoamérica es un continente que, a diferencia de otros, especialmente los del norte, tiene características especiales. Por lo tanto, las regulaciones deberían atender a sus propias características. No somos un continente particularmente generador ni productor de estas tecnologías, lo que no significa de que no existan grandes desarrollos, pero sin embargo, en términos cuantitativos, son más bien usuarios, consumidores, incluso eventualmente víctimas, digamos, de si estas tecnologías afectan a ciertos sectores vulnerables. Y por lo tanto, las regulaciones latinoamericanas quizás deberían centrarse un poco más en la protección de los derechos de las personas, más que meterse en estrictamente lo que es la regulación de la industria previamente tal. Lo dejo planteado porque esto tiene muchos ribetes y seguramente lo vamos a conversar. Excelente, Moisés. Muchas gracias por ese resumen, un muy buen panorama de lo que está ocurriendo actualmente. Ángela, cuéntame un poco desde Perú, ¿cómo ves estos avances? ¿Qué está ocurriendo allá localmente? Muchas gracias, Oscar. Bueno, primero saludar a todos, agradecer la invitación de poder estar nuevamente con ustedes en este Metaverse Safety Week. Y bueno, primero contarles un poco sobre el panorama en Perú. Yo quería aterrizar un poco sobre las iniciativas y cómo nuestro gobierno y nuestro legislativo han saltado sobre esta ola de
moda, podríamos decirlo, esta tendencia de hablar sobre inteligencia artificial en concreto a lo largo del último año, año y medio. En Perú sí hemos logrado llegar a concretar una primera iniciativa que sí se ha aprobado ya como ley, pero que es una iniciativa evidentemente muy tibia, una iniciativa sobre promoción del uso de la inteligencia artificial. Esta es una norma bastante reciente que se ha aprobado hace aproximadamente unos 6-5 meses, y que únicamente nos trae algunos principios sobre cómo debería desarrollarse, tanto en el sector público como en el sector privado, las iniciativas de uso de inteligencia artificial en los diferentes desarrollos, ¿no? que se puedan tener. Entonces, estos principios, yo quisiera resaltar dos de ellos que me parecieron bastante interesantes, considerando el contexto de nuestro país, que son el principio de desarrollo ético, ¿no? Mucho se habla acerca de el uso ético de este tipo de tecnología por el impacto que puede tener en la vida diaria de las personas, por la criticidad en la seguridad y en la privacidad de cada persona. Y también el principio de privacidad en la inteligencia artificial, sino nosotros en Perú tenemos ya una normativa bastante desarrollada de protección de datos personales, de privacidad, y bueno, estas normas que van a tenerse que desarrollar más a profundidad sobre inteligencia artificial van a tener que incidir e ir de la mano con nuestra normativa de protección de datos personales. Bueno, esta es la única norma que tenemos vigente, no es una norma que en sí regulatoria, que establezca límites para la industria, que establezca formas de protección para los derechos de los ciudadanos, pero sí tenemos varios proyectos legislativos sobre uso de inteligencia artificial, algunos mucho más agresivos que otros, y yo quería comentar un poco cómo es este entorno de propuestas que se están ahora manejando en el legislativo, que están en trámite, que aún no se han llevado a discusión siquiera, están todavía siendo analizadas por sus respectivas comisiones, ¿no? Tenemos un par de propuestas que van a promover el uso de la inteligencia artificial en un par de sectores críticos, estratégicos. Una que promueve el uso de la inteligencia artificial en el sector de seguridad ciudadana, que es una propuesta también muy amplia, muy de promoción, que sí tiene una cierta mención a garantizar la privacidad, a garantizar los derechos humanos de las personas, pues el uso de la inteligencia artificial para temas de seguridad ciudadana, es decir, prevención de hechos delictivos, realizar investigación de investigación penal, puede tener incidencias, obviamente, en el uso de sesgos raciales, en el uso de sesgos discriminatorios, ¿no? Y una segunda propuesta similar que busca fomentar el uso de la inteligencia artificial en los sistemas de transporte, ¿no? Para la optimización de los procesos logísticos, para la predicción de el mantenimiento de los vehículos, cadena de suministro y también predicción en rutas de tráfico, ¿no? Ambas son propuestas que están solamente abocadas a la promoción, al incentivo del uso de la tecnología. Ahora tenemos también otro grupo de propuestas que buscan hacer algunas modificatorias constitucionales para atribuirle facultades tanto al Ministerio Público, encargado de la labor de investigación penal en nuestro país, como al Poder Judicial, encargado de ejercer la jurisdicción, para poder utilizar inteligencia artificial para, bueno, cada quien en su ámbito, ¿no? Investigación del delito, ejercicio de acción penal, y también para poder dar resolución a casos judiciales, ¿no? Entonces, estos son proyectos de reforma constitucional ambos. Estamos tratando de llevar hasta lo más alto de nuestra normativa nacional la inclusión de estas tecnologías dentro de las facultades de las autoridades.
pero aquí creo que una crítica que ha sido generalizada es que no se ha delimitado claramente qué derechos se van a reconocer, digamos, para una doble instancia, para proteger a los acusados que probablemente sean víctimas de sesgos al momento de realizar investigación y ejercer la acción penal por parte del Ministerio Público, ni de una posible revisión por una jurisdicción humana, ¿no? de las decisiones que puedan tomarse dentro del Poder Judicial. Y bueno, acá sobre este punto sí tenemos experiencias internacionales en otros países, donde, por ejemplo, China ha utilizado tecnología de inteligencia artificial para poder adoptar este tipo de decisiones, pero siempre abocado solamente a casos como de una complejidad mucho más baja, ¿no? Y eso es algo que también se está omitiendo al momento de preparar este tipo de proyectos de reforma constitucional dentro de nuestro país. Y bueno, un último proyecto, porque en realidad hay varios más, pero un último proyecto que sí yo sí quería tocar, que es un proyecto bastante agresivo, que acaba de ser ingresado como proyecto de ley hace solo algunos días dentro de nuestro legislativo, que yo quería comentar, ya es un proyecto como de índole netamente regulatorio, que es un proyecto que incentiva a que se establezca un régimen de etiquetado digital para el uso de tecnología artificial. Entonces, lo que propone este proyecto en nuestro país es que siempre que se emplee inteligencia artificial, ya sea en sistemas digitales, aplicaciones, o en realidad en cualquier proceso de interacción con usuarios, creación de contenido, se incluya un etiquetado, así como en Perú utilizamos octógonos para etiquetar los productos alimenticios que son altos en sodio, altos en grasas, en azúcares, un etiquetado en el que todos estos contenidos, todos estos productos digitales que utilicen inteligencia artificial le avisen a los consumidores que están utilizando este tipo de tecnología. Y aún más grave, yo creo, para la industria es que este proyecto indica que este etiquetado no exime al proveedor de estos servicios de obtener un consentimiento informado de sus usuarios para el uso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es que entonces tendríamos que ofrecerle a los consumidores la posibilidad de acceder a ciertos servicios utilizando y no utilizando inteligencia artificial, que de verdad es un despropósito, ¿no? Es imposible a veces, yo creo que es imposible ya en el avance de la tecnología que tenemos, más aún hablando de metaversos, de usos de tecnología inmersiva, separar a la inteligencia artificial y quitarla de pronto como una posibilidad de oferta de servicios para los consumidores, ¿no? Y también establece que habrían algunas exigencias de sistemas de seguimiento posterior a la comercialización de estos productos con inteligencia artificial que deberíamos tener con los consumidores para monitorear la seguridad de los consumidores, monitorear cómo ha sido el rendimiento del producto que ha tenido inteligencia artificial. Entonces, es un proyecto legislativo que tiene una sobrecarga regulatoria, de esos que creo que en la industria preocupan mucho, probablemente no tenga mucho, un futuro como muy alentador en cuanto a su aprobación. Ahora mismo está en comisión siendo analizado en el Congreso, pero más o menos vamos viendo cuál es la tendencia. Tenemos normas como muy suaves, muy tibias, proyectos muy tibios que solamente están incentivando y promoviendo el uso de la tecnología, como también proyectos como este, que establecen límites regulatorios muy fuertes, de alto costo para la industria, y que tampoco están como siguiendo el estándar de, por ejemplo, como comentaba Moisés, de las propuestas regulatorias que se están planteando en Europa, que tal vez ahora no estén tan fuertes, pero que solamente reconocían ciertos derechos y buscaban limitar algunos abusos de esta tecnología a nivel regulatorio, ¿no? Si no, estamos en Perú tal vez yendo un poquito más allá. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartirles sobre el panorama en nuestro país. Muy interesante, Ángela, muchas gracias. De verdad que me impresionaste, no sabía que había tantas cosas pasando en Perú.
Me encanta que este país hermano esté también dando grandes avances, por lo menos en la discusión. Creo que podemos acordar de que todo lo que tiene que ver con control, de alguna manera, de la inteligencia artificial actualmente es un tema que está en boga, que está colocado, creo que en varios gobiernos, si no en todos, viendo de qué manera es la manera más eficiente y que funcione para su región o su país de una manera funcional. Creo que efectivamente dijiste algo que es muy clave, Ángela, que es como estos procesos están plagados de un exceso de información, de un exceso de posibilidades también, porque tenemos neuroderechos por un lado, la inteligencia artificial, el tema de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, tenemos temas de inteligencia artificial en la creación musical, la creación artística, cómo impacta en la economía creativa y un millón de otras variables, incluyendo las tecnologías inmersivas. Entonces siento que estamos en un punto donde todos los países estamos viendo de qué manera nos podemos meter en esto. Y Carolina, te quería preguntar un poco, si nos puedes dar un poco de luces de cómo estamos avanzando en esto en Chile también, pero sobre todo pensando en un detallito que dijo Ángela y que también lo comentó Moisés sobre estas regulaciones y estos avances que hay en Europa y que hay en Estados Unidos que difieren en la metodología detrás del control. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, que nosotros como región o como países dentro de Latinoamérica vamos a adherirnos a estas iniciativas o si vamos a necesitar crear nuestras propias iniciativas como lo estamos haciendo actualmente? O si deberíamos perseguir básicamente esta como gran legislación global, ya que creo que cada uno de nuestros continentes tiene ciertas realidades que impactan de manera distinta el uso y la implementación, no solo de la tecnología en sí misma, sino de los marcos regulatorios que a ellos obedecen. Oye, muchas gracias, Oscar. En principio, bueno, primero que todo, dar las gracias por la invitación. Bueno, dentro de, si bien es cierto, muchas gracias por la invitación a este panel, pero quiero aclarar un poco, no soy abogada, pero sí estoy muy involucrada con este mundo a propósito de una consultora que se llama Titan Group, que justamente lo que hace es ver la disrupción tecnológica, pero con cierta conciencia humana, y además apoyado que trabaja en el fondo de litigación. Pero bueno, a propósito de eso, desde la perspectiva de la innovación y la tecnología, a veces uno se ve en cuestionamiento por qué lado irse por el lado de la regulación o por otro lado de la innovación. Ahí hay siempre una dicotomía, porque en la medida que existe mayor regulación, la innovación puede verse afectada. Pero en base a eso, quiero comentarles un poco lo que está pasando en Chile. Si bien es cierto, Chile cuenta con una política nacional de inteligencia artificial desde el año 2021. Existen también que estaba principalmente enfocado al desarrollo tecnológico, pero hoy día, bueno, en este poco tiempo a la fecha, viró desde el desarrollo tecnológico a sus implicancias sociales. A medida del tiempo han habido varios cambios, varios proyectos de ley. Dentro de ellos hay unos que modifican el Código Penal por el mal uso de la inteligencia artificial. Hay varios cambios. Hoy día, por ejemplo, la ministra de Ciencias trabajando fuertemente con la UNESCO, justamente aplicar dentro, como sería el primer país dentro de la región en aplicar una metodología de evaluación de preparación. Es una herramienta que permite evaluar la implementación de la ética y la responsabilidad de la inteligencia artificial. Se está trabajando, bueno, en este contexto político que está pasando un poco en Chile. En definitiva, yo veo más por el lado ejecutivo que se pueden generar mayores desarrollos que por el lado legislativo. Yo creo que efectivamente hoy día, bueno, hay que tomar una decisión si finalmente irse por la tendencia americana, que es un poco más relacionada a la autorregulación, o a la europea, que tiene que ver más con la regulación. Hasta el momento, la tendencia de Chile veo que va más por el lado de la regulación, pero hoy día, tal como comentaba Moisés, en este contexto donde Europa está pasando, digamos, está todo en desarrollo con estos conflictos del Reino Unido, de que si se van a la Unión Europea, que está justamente con la regulación, pero el Reino Unido aparece ahora con este
con este cuento de irse más por el lado de la autorregulación y que siempre ha sido un modelo a seguir para nosotros, a nivel, por ejemplo, que pasó un poco con el tema del uso de los datos, siempre fueron un modelo, hoy día no sabemos, digamos, para dónde va a ir todo esto. Pero así que, como te digo, Oscar, estamos en pleno desarrollo, pero en principio en Chile se está trabajando principalmente a través del Ministerio de Ciencia. Hoy día el CENIA también generó un observatorio justamente que es donde poder saber qué es lo que está pasando en la región y en función de tener un conocimiento amplio, poder ver cuáles son los focos a seguir. También se sacó un índice, ¿no? Hace poco se presentó un índice latinoamericano de inteligencia artificial. Y es interesante lo que planteas, y yo creo que antes de pasar a la próxima pregunta, quisiera hacer un paréntesis sobre este tema de la diferencia entre la autorregulación y la regulación, que podríamos decir pura y dura, entre comillas, ¿no? Creo que basándonos en la experiencia de otras industrias, cabe la pregunta, porque tenemos la experiencia de todo lo que ha sido la industria de blockchain, la industria de cripto, que fue basada en una autorregulación, y actualmente estamos viendo cómo eso ha decantado en diversos problemas, ¿no? Entonces, tomando esa experiencia, ustedes a manera personal, ¿qué creen que sería el camino más adecuado para esto? Ahí yo quisiera tomar la palabra primero. En mi opinión, hay una importante diferencia entre la industria blockchain, cripto, con el uso de inteligencia artificial en las diferentes industrias en donde pueda incidir, y es, creo, la criticidad en la afectación a derechos humanos que pueden incidir en la realidad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es en base a esa criticidad que yo creo que la regulación debe formarse. Yo sí estoy de acuerdo personalmente con que tengamos regulaciones que limiten y reconozcan ciertos derechos para los ciudadanos en el uso de la inteligencia artificial. Hay que ser muy meticulosos, muy cuidadosos, cortar como que con mucha fineza al momento de poder establecer este tipo de normas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una posibilidad bastante buena para poder ver cuál es la mejor forma de regular es apuntar a estos sandbox regulatorios que permiten que se hagan espacios de prueba sobre la regulación en base a las actividades de la propia industria. En Perú, por ejemplo, tenemos la experiencia con el sandbox regulatorio financiero, que ya viene operando hace algunos años. Y bueno, esta en realidad es una tendencia regulatoria en todo el mundo, y yo creo que podría ser bien aplicada también para la industria de la inteligencia artificial. No sé cómo lo ven ustedes. Moisés. Sí, ahí hay unos comentarios que son medio tropicalizar un poco algunos de estos conceptos, porque Latinoamérica es un continente bien especial. Lo primero es, efectivamente, estoy de acuerdo con Ángela, que es muy distinto la inteligencia artificial que el fenómeno de blockchain y del mundo cripto y todo lo que está asociado, porque surgen en contextos distintos, surgen en contextos bastante separados de las grandes compañías tecnológicas, digamos. Entonces, claramente tienen otro desarrollo. Acá estamos hablando de una industria que está manejada por 5 o 6 grandes compañías tecnológicas que a su vez tienen en su mayor parte el control de las empresas que desarrollan la inteligencia artificial. Entonces, hay un fenómeno de concentración de mercado, y la primera pregunta que tenemos que hacernos es si queremos que eso suceda así, ¿ya? Lo segundo es que hay un alto riesgo de que se impacten derechos de las personas a nivel de consumo, los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, que son el mercado del futuro de estas grandes compañías, también están en altísimo riesgo, y tenemos que preguntarnos si queremos hacer algo en este sentido. Y un tercer eje tiene que ver con el Estado. El Estado, más allá de que se reflexione, de que se generen sandbox para ver cómo regular mejor algunas situaciones de la industria, tiene que tener obligaciones de cumplimiento inmediato, es decir, que la inteligencia artificial
los algoritmos que sean usados dentro del Estado tienen que cumplir con ciertos estándares de protección de los derechos de las personas, que tienen que generar un criterio para que en materia de compras públicas, por ejemplo, todas las compañías privadas que contraten con el Estado tengan que respetar esos estándares. Y en cierta manera también sería, digamos, recomendable de que toda esa experiencia que generen los estados latinoamericanos también se tenga que volcar como a manera de incentivo o de influencia al sector privado a través del establecimiento de normas de compliance, de debido cumplimiento, de due diligence, que muestren que aquellas compañías que no tomaron las medidas adecuadas para respetar estos derechos, sí efectivamente tengan sanciones. Eso ya pasa en el mundo de los mercados financieros, no es ninguna novedad, perfectamente podría aplicarse al mundo de la inteligencia artificial sin entrar ni siquiera a tocar regulaciones demasiado complejas. Entonces yo creo que sí tenemos las herramientas para avanzar. Hay un primer documento que sacó el CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo, que es un evento de administraciones públicas muy importante en Latinoamérica, que justamente aborda los desafíos de las administraciones públicas en inteligencia artificial. Y creo que si hay que establecer un criterio de por dónde entrar, hay que entrar por ahí, hay que entrar por lo que, donde Latinoamérica sí o sí tiene que generar protecciones, que es la labor del Estado. Por supuesto, esto tiene muchas proyecciones de cómo podemos volcarlo después hacia el sector privado y lo podemos seguir conversando. Gracias, Moisés. ¿Qué piensas tú, Carolina? ¿Qué piensas sobre, quiero tu opinión en esta discusión entre autorregulación o regulación dura? Regulación dura creo que es un poco fuerte, pero sí, yo creo que la regulación sí es necesaria, sobre todo en la protección de parte de la sociedad, de niños, adolescentes, como comentaba Moisés. Yo creo que dejar todo libre albedrío en este caso y no creo que sea una buena opción. A pesar que trabajo desde el mundo privado, pero a pesar de eso creo que sí la regulación es necesaria. Perfecto, yo creo que estamos de acuerdo todos los presentes en que algún nivel de regulación debe existir. Quizás el planteamiento va en una dirección mixta, no sé si es posible, entre que es como responsabilidad compartida un poco entre la empresa, el desarrollo, el Estado y las regulaciones. Ahora, dentro de este marco, ¿no sería más fácil para nosotros como región, por ejemplo, o como países dentro de esta región, adherirnos a otras iniciativas derechamente o crear las nuestras internas? Bueno, si me permites, siempre sería más fácil adherir, ¿ya? Siempre sería más fácil. Sin embargo, hoy día no hay claridad respecto a las propuestas. La misma propuesta norteamericana, la orden ejecutiva, es equivalente el lenguaje latinoamericano, es un decreto, es una orden del presidente, no es una ley propiamente tal, ¿ya? Porque justamente las leyes federales en este sentido no han avanzado. Y por lo tanto tampoco, es más bien un criterio orientador. En el caso europeo, aunque se apruebe en las mejores condiciones posibles, esto va a tener que generar leyes de implementación que se van a demorar 2 o 3 años más y en el camino probablemente van a tener cambios. Y eso nos deja la disyuntiva de qué hacemos hoy día en Latinoamérica. Y hay ciertos caminos trazados. Hay una senda que es la de UNESCO, que tiene los principios éticos en materia de inteligencia artificial, que ha logrado penetrar en el debate de todos los países latinoamericanos, o de la gran mayoría, todos, por supuesto, a su medida y con los avances que tienen. Eso podría ser un buen punto de entrada. Sin embargo, no puede considerarse como una vara de medida, porque los principios éticos son la base de la discusión, pero no son toda la discusión. Es importante entrar a regulaciones, y en ese sentido, tal vez comentarles que a propósito del avance que se generó en materia de neurotecnología en Latinoamérica, donde se aprobaron principios por parte del Comité Jurídico Interamericano de la OEA en el mes de marzo de este año, este mismo comité jurídico aprobó en el mes de agosto un nuevo tema
en base al trabajo que pudimos hacer con varios expertos internacionales, ahí desde la Fundación Camanau estuvimos coordinando ese trabajo junto con el Ramiro Orias, que es el relator del comité jurídico a cargo de estos temas. Se incorpora un nuevo tema que justamente creo que apunta a lo que se aborda en este evento, y es generar estándares de protección a los sectores vulnerables frente al avance de la inteligencia artificial, las neurotecnologías y las experiencias inmersivas. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo en el marco interamericano es que todas estas tecnologías van a converger. Entonces tenemos dos espacios de conversación hoy día. Tenemos el espacio de UNESCO, que es más bien ético, y tenemos un espacio que se va a abrir pronto. De hecho, seguramente las próximas semanas vamos a tener las primeras noticias sobre eso, donde se va a discutir realmente qué estándares de protección vamos a desarrollar para niños, niñas y adolescentes, para personas en situación de discapacidad, incluso privados de libertad, que es un tema que siempre se está abordando cuando se habla de inteligencia artificial en distintos países. Entonces creo que por ahí hay conversaciones que se van a generar y que pueden ser una guía orientadora para la discusión latinoamericana. Por supuesto, va a quedar en los planos internos que cada país apruebe sus normas y que comprometa a los estados a cumplir con criterios mínimos de protección frente a los impactos eventuales que tengan estas tecnologías. Y una última idea, nada más que la dijo Ilvanada, que le he conversado mucho en México con personas que trabajan en el Congreso, con la diputada María Eugenia Hernández, que está a cargo de la reforma constitucional de neuroderechos allá en México, y es que ellos están pensando en generar alguna suerte de propuesta que, en vez de referirse solamente a inteligencia artificial, solamente a neurotecnología, a nivel de ley, digo, se puede referir más bien a tecnologías de impacto o de desarrollo exponencial, como le llaman, ¿eh? O tecnología de frontera. Y creo que es un buen enfoque para englobar todo lo que va a suceder en materia de impacto en derechos respecto de metaverso, experiencias de todo tipo, neurotecnología, inteligencia artificial. Es una discusión en desarrollo, pero yo creo que hay que estar muy atento a ese tipo de miradas. Muy interesante esa manera de verlo, Moisés. Me parece súper interesante, porque efectivamente tenemos que empezar a conversar sobre un detalle que dijiste que es muy relevante, que es el tema de la convergencia, ¿no? Nos estamos acercando hacia un espacio donde converge la inteligencia artificial, la computación espacial, las tecnologías inmersivas, inclusive también el blockchain y muchas otras tecnologías emergentes empiezan a crear una gran amalgama, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, creo que la pelota rebotando básicamente es, ¿qué pasa con lo que estamos haciendo hoy? Nosotros hoy, desde lo que comprendo, en nuestros países estamos avanzando en lo que podemos, de lo que tenemos a mano, ¿no? ¿Ok? Creo que tenemos una situación global donde la inteligencia artificial a la fuerza ha entrado en la agenda y que ha dejado otras tecnologías emergentes un poco de lado, ¿no? El foco está en cómo contener esto. Ahora, yo lo que pienso y la pregunta va en cómo creen que mientras seguimos avanzando en el desarrollo de las tecnologías y se empiezan a amalgamar, cómo nos va a afectar a lo que estamos trabajando hoy y cómo debemos prepararnos hacia esos nuevos desafíos que se nos van a venir con el amalgamiento de esta justamente el constructo de lo que será el futuro metaverso. Quien quiera arrancar puede. ¿Parto? Parta. Bueno, considerando justamente un futuro en que todas estas tecnologías emergentes converjan y se materialicen principalmente me comentaste sobre el metaverso, existen varios aspectos que se deberían considerar desde lo normativo. Por ejemplo, lo que es la privacidad y seguridad de los datos. El metaverso implicaría una interconexión masiva de dispositivos y sistemas, lo que generaría una gran cantidad de datos personales. Por lo tanto, es fundamental establecer regulaciones sólidas para proteger la privacidad de los usuarios y garantizar la seguridad de los datos en este entorno virtual. Por otro lado, tenemos la identidad digital. Todos sabemos que la probabilidad de que los usuarios tengan su identidad digital única y persistente, esto plantea desafío en términos de autentificación.
así como la propiedad intelectual y los derechos de autor en un entorno virtual también donde se pueden crear y compartir contenidos. Por otro lado, tenemos la responsabilidad y la ética, la convergencia de las tecnologías como la inteligencia artificial, la XR, la blockchain, en el metaverso plantea desafíos éticos y de responsabilidad. Se deben establecer regulaciones para garantizar un uso ético de estas tecnologías. Y, por ejemplo, para abordar cuestiones como la discriminación algorítmica, la transparencia en los algoritmos, la responsabilidad por daños causados. También podemos hablar de la interoperabilidad y los estándares, dado que el metaverso implicaría esta interconexión de las distintas plataformas y sistemas. Es importante establecer regulaciones que promuevan la interoperabilidad. Así que, en resumen, es importante que las regulaciones se adapten a estos cambios tecnológicos y los éticos que van a ir surgiendo y que se promueva un enfoque colaborativo y participativo que involucre a los distintos actores, incluyendo a la sociedad civil, la academia y la industria. No sé si les genera ahí como un barniz un poco amplio de todo los desafíos que tenemos hoy día. Ángela. Sí, yo quería... Tienes cara de que quieres hablar. Ahí comentar algunas cositas. Yo creo que esta convergencia, que claro, evidentemente todo va a decantar a un solo uso de la tecnología, ¿no? En algún dispositivo inmersivo, ¿dónde va a estar la inteligencia artificial? Pero también van a haber otros elementos. Va a hacer que algunas de las preocupaciones que tal vez de momento están solamente planteadas sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, la privacidad, ¿no? En este momento tenemos grandes preocupaciones sobre la inteligencia artificial en relación a la privacidad y la protección de los datos personales. Muchos países se han pronunciado, autoridades nacionales de protección de datos personales le han puesto la cruz a ChatGPT. Tenemos altas preocupaciones que en este momento ya son bastante fuertes, y al trasladarse a un entorno inmersivo donde los datos no solamente son datos que se toman a voluntad de el titular de los datos personales, del sujeto que proporciona esta información a la plataforma, sino directamente de su cuerpo, directamente de su organismo, de su salud, de datos biométricos, se vuelven preocupaciones que van a crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también retrocediendo un poco en la conversación y hablando acerca de cómo esto, o sea, qué modelo regulatorio es el más apropiado, y aterrizando a nuestro contexto, en el contexto latinoamericano, que no es el mismo contexto a nivel, yo creo, cultural, por, digamos, la forma en la que nuestra sociedad percibe sus derechos, hablando de privacidad, por ejemplo, o también somos muy distintos a la realidad europea, la realidad americana, en relación a cómo interactuamos con la tecnología como sociedad, ¿no? La forma en la que la tecnología ha podido calar en nuestra sociedad por nuestros niveles de desigualdad, por los niveles de pobreza que caracterizan a Latinoamérica, no es la misma que la que hay en otro tipo de sociedades que son pues tal vez las líderes en marcar la pauta de esta regulación. Yo creo que no solamente debemos como tropicalizar estas normas, como decía Moisés, sino necesitamos ver cómo hacer que las particularidades de nuestra sociedad puedan verse reflejadas y atendidas desde la forma regulatoria que nosotros queramos darle a el acercamiento que tengamos a la regulación. Y ahora, yo no creo que pueda haber una posibilidad de, no sé, regular cada cosa por separado, porque una regulación para inteligencia artificial va a afectar de todas maneras a cualquier tipo de plataforma, sea esta una plataforma inmersiva, ¿no? de realidad virtual aumentada, o cualquier otra clase de plataforma que utilice la tecnología, ¿no? Entonces, en realidad vamos a tener una legislación que va a abarcar como un mantel sobre todo, y simplemente yo creo que lo que vamos a tener que observar es cómo se
agravan ciertos aspectos de las preocupaciones que tenemos al momento de exponernos y exponer a los usuarios a, digamos, este uso indiscriminado de datos, a las posibilidades de interacción que permite el metaverso y las tecnologías inmersivas. Excelente, Ángela. Muchas gracias por esa intervención. Estoy totalmente de acuerdo. Carolina, ¿qué piensas tú en cómo nos enfrentamos a este futuro desafío que hoy desde Latinoamérica vemos muy lejos, pero que viene? Como les comentaba antes cuando estábamos conversando, parte de esta realidad latinoamericana, que justamente creo que todos hemos tocado de alguna manera, es la realidad de la falta de hardware, por ejemplo, en el caso de las tecnologías inmersivas. La única manera, digamos, de acceder a un dispositivo de realidad virtual o de realidad mixta es importándolo desde el exterior. En la gran mayoría de los casos solo hay una marca que tiene la capacidad de poder vender en la región. Entonces, por supuesto que vemos esto de una manera lejana, pero los que trabajamos en la industria y los que estamos más en contacto con esto, sabemos, como bien decía Ángela, la cantidad de cosas que viene con esto, ¿no? La cantidad de desafíos sobre todo, pero también una gran cantidad de beneficios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú, Carolina? A ver, objetivamente, yo creo que en la región, bueno, voy a hablar desde Chile, yo creo que en Chile tenemos ciertas ventajas desde la perspectiva, por ejemplo, del 5G. Si bien es cierto, nosotros no somos grandes productores de tecnología, si bien es cierto, ha habido un aumento en las startups, pero no estamos quizás todavía al nivel de las otras regiones, por llamarlo así. Pero yo creo que Chile podemos ser pioneros en varias cosas y, por ejemplo, desde la perspectiva de la regulación, así como ya hemos sido pioneros con el tema de los neuroderechos, de hecho hemos sido reconocidos a nivel internacional por esta tremenda iniciativa. Nosotros también podemos hacerlo desde la misma perspectiva con todos los desafíos que se vienen a continuación, así como les comentaba, nos tenemos la responsabilidad, la interoperabilidad, tenemos la privacidad y la seguridad de los datos, la identidad digital, quizás tomar todo esto, yo creo que sí podemos ser pioneros y dar la punta de lanza en la región y que a lo mejor ya que a propósito de hoy día que no está muy claro lo que está pasando a nivel mundial porque hay una gran discusión hoy día por qué lado ir, lo que sí yo creo que aquí estamos todos en acuerdo que sí hay que regular. Yo creo que tenemos la oportunidad y yo creo que sí podemos ser pioneros en todo lo que viene. Y tal como les digo, así como hoy día fuimos pioneros en neuroderecho, perfectamente podemos ser en la regulación de estas tecnologías disruptivas, por llamarlo de alguna forma, para no encasillarnos tanto porque esto finalmente todo termina convergiendo y necesitamos tener un marco regulatorio un poquito más amplio. Totalmente de acuerdo en que hay que tener, sin duda, una visión amplia de la situación en que nos encontramos. Y justamente un poco de eso iba la pregunta, un poco, ¿qué tan rígido o qué tan rígidas son las bases que estamos sentando hoy con la inteligencia artificial, que es lo que tenemos a la mano? Y si esas bases que estamos sentando hoy, ese molde que se está creando de las posibilidades de regular la inteligencia artificial, ¿se podrían utilizar también para las tecnologías inmersivas? ¿Ese mismo molde nos serviría o tendríamos que hacer un molde nuevo? ¿O lo que ya tenemos es lo suficientemente flexible para abrazar estos nuevos avances que vienen? ¿Qué piensas tú, Moisés? Bueno, hay algo de eso, pero de hecho me voy un paso más atrás, porque en realidad tenemos el molde que tenemos para avanzar en la regulación de la inteligencia artificial y de otras experiencias inmersivas, tiene que ver con la regulación de las neurotecnologías, donde sí tenemos una experiencia latinoamericana y en cierta manera es lo único donde podemos decir Latinoamérica tiene un liderazgo global. O sea, eso sí es cierto y está absolutamente fuera de duda.
Son discusiones que incluso en Europa no se están dando, porque ellos están más centrados en los temas de inteligencia artificial. Si uno mira la experiencia en materia de neurotecnología, lo que se ha avanzado en Brasil, lo que se ha avanzado en México, y los debates, cómo están avanzando rápidamente en distintos países, uno puede ver que hay un esquema o un modelo regulatorio que apunta a la protección de los derechos de las personas y que tiene un sustento, además, en principios establecidos por la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, sí hay un criterio que es muy coherente con la tradición latinoamericana. ¿Cuál es la tradición? Ser un continente muy sólido en la protección y en la generación de estándares de protección de los derechos humanos, y en eso tenemos avances incluso mayores que los de Europa. Si uno sigue esa línea y uno dice, bueno, trabajemos lo que sí somos fuertes, trabajemos en la protección de los derechos. Generemos traducciones de cómo estas nuevas tecnologías pueden impactar de nueva forma y de distintas maneras a estos derechos. Generemos catálogos clarísimos de estos impactos y digámosle a los estados que tienen la responsabilidad de proteger. Eso es lo más importante, sobre todo en un escenario donde no hay un modelo global y probablemente no existe un modelo global claro de aquí a los próximos 3 o 4 años. Y desde ahí sí nos podemos afirmar. Un ejemplo, nada más para que quede claro. En la plataforma Roblox, que cumple un poquito estas condiciones de ser una experiencia inmersiva, hace poquito anunció que iba a usar datos biométricos para mejorar el servicio, es decir, van a estar capturando datos biométricos de niños, niñas y adolescentes que juegan en esas plataformas, lo que plantea una serie de desafíos. ¿Y eso por qué? Ante la ausencia de regulaciones claras. Y además también sabemos de que muchas de esas experiencias van a usar las neurotecnologías también como un elemento clave para mejorar la interactividad y que eventualmente en las próximas versiones de estas plataformas, juegos y dispositivos no tengamos que interactuar a través de joystick, a través de los dedos, digamos, por decirlo de manera sencilla, sino a través de nuestros pensamientos y movimientos de nuestra cara. ¿Ya? Eso muestra cuál es el nivel de riesgo al que estamos expuestos. Roblox es una plataforma que maneja mayor cantidad de mensajes a nivel mundial que WhatsApp. O sea, es importante lo que está sucediendo ahí y que plantea incluso desafíos laborales, porque gran parte de los desarrolladores ahí son niños. Entonces, también plantea debates jurídicos importantes. ¿Cómo vamos a enfrentar esto si no tenemos claro un esquema, una traducción desde el punto de vista de los derechos humanos de los impactos? Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Una última idea que quiero dejar ahí casi como conclusión es que esto no se opone a la innovación, sino por el contrario, establecer responsabilidades claras, establecer costos de cumplimiento, lo que hacen es llevar el costo del cumplimiento a los productores de la tecnología. Si no establecemos costos de cumplimiento claros, quienes van a tener que asumir los costos de los mismos son los desarrolladores, las pequeñas y medianas empresas que van a tener que trabajar con tecnologías que por defecto ya están violando derechos de las personas, están generando impacto y van a tener que sufrir las consecuencias. Esa es la principal crítica que hoy día se está haciendo a estas modificaciones que se están planteando a la ley de inteligencia artificial europea, que es el riesgo que tenemos en Latinoamérica. Entonces, también establecer costos de cumplimiento claros para quienes son los principales productores es importante para proteger nuestra pequeña y mediana industria tecnológica. Wow, pero sí, así va la cosa. Me parece que está interesantísimo. Entonces podríamos decir que más que un molde, en realidad tenemos una tendencia que quisiéramos mantener hacia adelante y que es independiente del stack tecnológico que le ingresemos. La idea es que los estados tienen que encargarse de proteger a su gente y que hay una responsabilidad detrás de eso. Entonces quizás esto toca un poco con lo que conversamos antes de este modelo mixto, ¿no? Porque por un lado efectivamente tienes un tema de que desde el Estado proteger los derechos humanos y los derechos de las personas, privacidad, niños, niñas, adolescentes y todo lo anteriormente mencionado, pero de la mano también el tema de la autorregulación, cómo cae dentro de la ética y la moral de los desarrolladores y de los que desarrollan las tecnologías, de que sus cosas se
por lo menos se produzcan con la intención adecuada, porque sabemos también que muchas veces se produce algo y termina siendo utilizado con otro fin, ya que no controlamos esa salida. Pero sí creo que es relevante el tema de establecer estos límites y establecer ciertas sanciones también, y que esto va también dentro del marco de la creación de estándares, ¿no? Que yo creo que es algo que tenemos una pata bien coja en Latinoamérica con la creación de estándares dentro de los marcos tecnológicos. Siento que, y aquí Ángela o Carolina me corrigen, siento que nosotros en Latinoamérica históricamente no hemos adhesionado a otros estándares que se desarrollan afuera, y que hoy en día tenemos la posibilidad de crear nuestros propios estándares. Nosotros tanto desde el gremio como desde el NIAM, el laboratorio en que varios de nosotros colaboramos, estamos creando un estándar justamente pensando en las futuras tecnologías inmersivas, que se llama el Proyecto Abierto de Inmersividad Sostenida, y justamente la idea es cómo creamos ciertas guías un poco, ¿no? Lo que en inglés siempre hablan de estos guardrails, estos límites sobre los cuales poder trabajar. ¿Cómo lo ven ustedes, Ángela o Carolina? Súper, súper interesante lo que comentas. Yo creo que sí, o sea, las iniciativas de autorregulación desde los gremios son valiosísimas, porque nadie conoce más el gremio, nadie más conoce las necesidades que puedan salir de la tecnología que quien la está implementando. Pero yo creo que si es que solamente nos quedamos en modelos de compliance, autorregulación, que son excelentes, de verdad son excelentes para generar culturas, son excelentes para hacer buenas prácticas, y no tenemos un enfoque de enforcement estatal que le dé exigibilidad a estos límites, que le dé exigibilidad a la protección de los derechos de los usuarios, de los consumidores, pues vamos a estar siempre expuestos como sociedad, como consumidores, a afectaciones de derechos humanos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Carolina. Yo creo que solo plantear estándares éticos no es suficiente. Estoy absolutamente de acuerdo que sí, como dice Ángela, la autorregulación puede generar avances en términos de cultura, buenas prácticas, pero así como, por ejemplo, hoy día por ahí dicen que ya ni siquiera va a ser la inteligencia artificial generativa, sino autogenerativa. Por ahí dicen que es casi como una bomba nuclear. No sabemos hasta dónde puede llegar. Y si no generamos ciertos lineamientos, sobre todo en la protección de la población más vulnerable, sobre todo niños, adolescentes, yo creo que es un poco una bomba de tiempo. Yo creo que sí es importante generar conciencia de esto, y para eso en este caso yo creo que sí la regulación va a ser muy importante. Por supuesto, una regulación que obviamente que no impida el desarrollo. O sea, hay una línea muy delgada ahí, pero no dejo de pensar, a pesar que trabajo del mundo privado y que sí me interesa que la innovación y el desarrollo, o sea, sé la importancia que tienen, pero si no hay regulación a quienes están detrás de esto, lo encuentro bastante riesgoso para la población en general. Totalmente de acuerdo, Carolina. Gracias. Creo que estamos todos de acuerdo en que absoluta libertad no se puede tener, pero tampoco puede ser tan regulado que no permita una flexibilidad y un movimiento en la innovación. Yo creo que la complicación actual a nivel global, diría, porque esto no es un tema con ninguna particularidad latinoamericana, es el sweet spot o el punto de balance entre muy tarde o muy temprano, cuáles son las consecuencias de ello. Pero más allá de eso, creo que podemos concluir, y ya llegando al final de nuestro tiempo para este panel, que la importancia de lo que hacemos está en la protección de las personas, que también hay una relevancia de la protección de la empresa privada y de la innovación y del fomento de una economía que se pueda sustentar también dentro de las tecnologías inmersivas en los distintos países, pero cuidando siempre que estos avances no nos atropellen y nos dejen en el camino
como a mal llevar, no solamente a nivel estatal, sino a nivel de personas, y creo que todos tocan un tema súper importante que es la protección de niños, niñas y adolescentes. Creo que en eso todos estamos de acuerdo y todos trabajamos en esa dirección. Me gustaría dejarles el espacio a cada uno de ustedes para que puedan hacer unas palabras al cierre sobre cómo ven, es un poco de ejercicio de futurismo, de cómo ven y cómo creen que vamos a ir avanzando en esto, o cómo les gustaría ver, por ejemplo, Chile y Perú, que somos los que estamos presentes acá, que avanzaran sus países específicamente. Y si Moisés nos puedes dar también un matiz de los otros países donde tú estás colaborando con eso, donde quizás tienes un sentimiento un poco más profundo de lo que nosotros podemos tener desde afuera, también es bienvenido. Quien quiera comenzar, que comience. Bueno, yo puedo arrancar un poco sobre mi expectativa. Yo como abogada, creo que al final los operadores legales terminamos teniendo como otra sensibilidad al momento de ver cómo se aplican estas normas que ahora vemos solo en proyectos legislativos. Y sí me gustaría ver como tú decías, un sweet spot ahí donde podamos encontrar regulación que sí proteja a la ciudadanía en nuestro país. No solamente normas de promoción, no solamente normas de incentivos, que está perfecto que se ponga sobre la mesa la posibilidad de usar esta tecnología, y tampoco normas como la que comentaba al inicio de este panel, que imponen tantas obligaciones a los proveedores que utilicen estas tecnologías, porque al final terminan siendo desincentivos a la innovación, ¿no? Sino normas que a nivel regulatorio busquen proteger, como prioridad proteger a los consumidores, proteger estos derechos fundamentales que pueden ser afectados por estas tecnologías, y que provengan de un espacio de diálogo, ¿no? Porque es súper necesario un diálogo entre nuestros legisladores, que a veces quieren como salir con la primicia y empezar a sacar propuestas legislativas sobre estos temas que están en boga, pero que tienen que dialogar con la industria y tienen que dialogar con la sociedad civil para poder aterrizar un producto normativo que funcione en nuestra realidad. Entonces, eso sería mi ideal hacia lo que debería caminar mi país. Bien, Moisés. Tal vez una idea más bien de tipo general, y es que, recapitulando, hay cosas que son necesarias de cumplir ya, o sea, independiente de lo que uno piense, es importante que los estados tengan un rol protector respecto de los impactos que estas tecnologías de frontera pueden generar en sus ciudadanos. Eso es básico y fundamental. Entonces, creo que en ese punto no hay que enredarse y no hay que meter esa conversación en la otra conversación de si esto genera incentivos, desincentivos, porque no podemos promediar derechos con incentivos, digamos. Los derechos son derechos y se tienen que respetar. Y en esa parte creo que hay mucho por avanzar. Ahora, en la parte ya que tiene que ver con el modelo regulatorio, nada más insistir que es importante que el Estado primero sea el primero obligado a incumplir, que en segundo lugar exista una entidad encargada y responsable dentro del Estado de mirar esta situación y encargarse del cumplimiento. Tercero, que los privados que contraten con los estados tengan que cumplir con estos estándares. Y cuarto, que exista un modelo de compliance para el sector privado también que adjudique responsabilidad y sanciones cuando ellos de manera irresponsable estén incurriendo en estos mismos impactos. Ese esquema no se mete para nada en otros esquemas que pueden ser considerados desincentivos, que hay que estudiarlos. Ahí sí donde necesitamos un poquito más de trabajo, porque claramente ahí sí pueden operar sandboxes regulatorios, pueden discusiones un poquito más largas, pero en el eje de los derechos eso tiene que ser de cumplimiento inmediato. Ahí recordar nada más de que va a comenzar este proceso en el Comité Jurídico Interamericano de definición de estándares, y creo que va a ser muy importante en lo presente, lo mismo que los estándares iberoamericanos de inteligencia artificial del CLAC. No tenemos tanto en la región, donde más tenemos en materia de neurotecnología, y las conversaciones que hay en la región todavía no sirven como para dar un panorama general.
Brasil tiene un proyecto de inteligencia artificial que está ahí en el Congreso, se basa un poco en la experiencia europea, ha tenido mucho debate, sobre todo porque la posición de Brasil es de mantener una suerte de visión soberana en el desarrollo de la inteligencia artificial, y por eso en el espacio internacional ellos se vinculan más bien con lo que llaman el subglobal, con la India y otros. México también tiene discusiones similares. Bueno, Ángeles ya nos contó de Perú. En Chile tenemos un proyecto que se basa en la línea de riesgos que establece la ley europea o el proyecto de ley europeo, pero que todavía está en las primeras etapas de conversación. Así que al final del día, digamos que tenemos el escenario abierto para abrir estas conversaciones, y en la medida de que podamos conciliar la idea de que se puede tener un proyecto que proteja los derechos, pero que también tenga incentivos para nuestra industria latinoamericana, creo que ese es el match importante a través del cual tenemos que construir las propuestas. Totalmente de acuerdo. Carolina, tus palabras al cierre. Bueno, yo no voy a ir tanto a lo normativo, tal como les comenté, no soy abogada, pero sí les quiero dar mi visión en relación a las tecnologías disruptivas, que efectivamente están transformando radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Y así como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la blockchain, la computación espacial, han permeado en todos los aspectos de nuestra sociedad, impulsando la innovación y el desarrollo económico. Tiene demasiadas cosas positivas, pero también varios desafíos. Pero lo más importante de todo es que estas tecnologías disruptivas están al servicio de la sociedad. Y no hay que perder el foco que estas están, siempre el ser humano tiene que estar en el centro y ver cómo estas tecnologías los aportan, pero de fondo no dejar de ver, porque podemos estar un poco miope a lo que pueda venir. Yo creo que esto avanza demasiado rápido y es muy difícil que la regulación o cualquier cosa que trate de frenarla lo pueda hacer, porque siempre la tecnología va a ir es más veloz que la regulación. Por lo tanto, genera estos marcos globales donde pongan al ser humano en el centro. Yo creo que es la base para que esto pueda avanzar de forma positiva. Muchas gracias, Carolina. Bueno, y con esto podemos ir dando cierre a este panel. Muy interesante panel. Espero de verdad que esta conversación haya traído luces un poco en nuestra posición como Latinoamérica, dónde nos encontramos actualmente, hacia dónde queremos ir. Latinoamérica actualmente es un foco de innovación, de desarrollo de nuevas ideas y de nuevas posibilidades, tanto en marcos normativos como políticas públicas, como además de desarrollo tecnológico. Entonces es súper importante tener claro que a pesar de las dificultades que nuestra región tiene a nivel social, a nivel económico y otras dificultades que padecen ciertos países, también tenemos un gran grupo de profesionales y de políticos que están abocados al desarrollo de estas tecnologías, o al desarrollo por lo menos de unos marcos regulatorios que nos protejan a todos y que nos permitan poder seguir desarrollando Latinoamérica como una potencia tecnocreativa y poder seguir avanzando en esa dirección. Creo que nos conviene a todos y no me queda más que agradecer infinitamente a este tan interesante panel, a Carolina, a Moisés, a Ángela, por compartir su conocimiento, su experiencia y sobre todo compartir este tiempo conmigo y con todos los que los estamos viendo en este camino que estamos todos de alguna vez o de alguna manera recorriendo en conjunto. Así que muchas gracias por sintonizarnos y recuerden que mañana hay otra actividad acá en el Metaverse Safety Week, edición Latinoamérica. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Gracias.